Bueno, aunque ahora os comentaré una cosa yo, ahora vamos a ver lo primero, el control de ahorro energético, que mucha gente dice que si yo no lo pago, ojo, cuidado. Hola, 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 ¿qué tal? Estamos en Juernes, chicos, Juernes. Como todos los Juernes, hacemos un poquito de información de esta, tan interesante sobre la relación que tenemos con las administraciones públicas, información que como ciudadanos os interesa y información de que en unas posibles oposiciones a cualquier tipo de oposición en una administración pública os puede venir bien. A ver si os divierte, que sea didáctica, que aprendáis y que os sirva de utilidad estas informaciones. Como bien dice Álvaro, ya hicimos un episodio de esto y lo vamos a recordar, lo vamos a machacar y revisar para que todos lo sepamos, todos los tengamos claros y si tenemos que hacer un examen, ¿verdad? Paso por paso, Álvaro, o tipo test, lo vamos a saber hacer muy bien, ¿no? Sí. Pues efectivamente, hablamos de la racionalización del uso de las energías, uno, edificios, instalaciones de todos los administrativos, de todos los edificios administrativos y de todas las instalaciones administrativas. Como hemos dicho, es importantísimo, todos lo sabemos, que las administraciones públicas están al servicio de los ciudadanos, pero las pagamos todos. Es nuestro dinero, es el dinero público. Hay que tener un control muy exhaustivo del dinero público. Realmente, voy a abrir un paréntesis hablando del dinero. Las personas inteligentes, las personas coherentes, tienen un control del dinero propio, del su dinero, de su economía, porque es de lo que viven, teniendo un control sin despilfarrar, sin gastar dinero en lo que no vamos a utilizar, en gastar dinero para presumir, en gastar dinero en algo que no necesitamos, eso es despilfarrar, eso es tirar el dinero, porque ese dinero no lo tendremos para lo que es importante el dinero, aparte de para comer, para vestir, para tener una casa, una cama, una calefacción, unos servicios mínimos. El dinero hay que, para divertirse, para irse de vacaciones, para viajar y para disfrutar de la vida. Si usamos el dinero en otras facetas, lo malgastaremos. Por ejemplo, comprar algo que no necesitamos. Si tenemos 5 pares de zapatos y zapatillas, ¿por qué comprar otro más? Si tenemos 2 televisiones en casa, ¿por qué comprar otra más? Si utilizamos el coche para ir por la ciudad, callejear, no hacer grandes viajes, ¿por qué queremos comprarnos un modelo muy caro que tiene prestaciones que no las vamos a utilizar? ¿Por qué comprar ropa o el coche o cualquier cosa para presumir con nuestros amigos o nuestros vecinos? Si no vamos a disfrutar, utilicemos ese dinero para irnos de viaje, para irnos de vacaciones, para disfrutar de la vida. Dicho lo cual, cierro paréntesis diciendo, si tenemos que tener una medida inteligente es control económico casero nuestro control económico, no despilfarrar, ahorrar y gastárnoslo en lo que nos da felicidad, no en lo que no necesitamos. Con el dinero de todos, menos todavía. Claro, Por- si eso lo hacemos con nuestro dinero y no malgastamos, ¿cómo vamos a malgastar el dinero de todos? Es una auténtica aberración. Porque acordados que una administración pública lo pagamos entre todos. Este preámbulo era para haceros la idea, el ejemplo del dinero doméstico, de nuestro dinero, de lo nuestro, para explicaros cómo hay que racionalizar y economizar el dinero público. Porque
Simplemente es eso, disfrutar del dinero, disfrutarlo, no malgastarlo, no utilizarlo en lo que no necesitamos, ni utilizamos, ni queremos presumir, ni nada. No lo utilicemos ahí, utilicemos en lo que nos da felicidad. Pues en una administración pública utilicemos el dinero en lo que da felicidad a la sociedad. No gastemos el dinero público en algo que no sirve, que no se utiliza. Un ejemplo, si en un pueblo pequeño hay un parque, ¿por qué vamos a hacer otro con dinero público? No, gastémoslos en más iluminación, en arreglar las calles, en poner más servicios en los ayuntamientos, etcétera. Más recogida de basuras, etcétera. Utilicemos racionalmente el dinero y más público, que es de lo que nos vamos a ocupar ahora. Pero me gustaría que tomarais conciencia de lo que es economizar el dinero a nivel particular de todas las personas. Pues vamos a hablar de varios temas. Cuando hablamos de dinero público y de energía, todos estamos pensando en dos cosas, ¿no? ¿En qué estamos pensando? En ahorro de energía. ¿En qué energías? En un edificio público. En la luz La energía eléctrica y en la climatización. y en la climatización, es decir, la calefacción en invierno y el aire acondicionado en verano. Hay más, pero estos dos son las dos partes básicas. Ojo con el aire, que el aire gasta mucho. No estamos hablando ni de 2 euros, ni de 3 euros, ni de 20 euros. Estamos hablando de, a lo mejor, si os lo dejáis dado, 200 euros. Evidentemente, los trabajadores, los funcionarios, trabajadores públicos, tienen que estar muy motivados y muy concienciados en esta racionalización y ahorro en la economía del dinero público, la energía, porque como no lo pagan los funcionarios, se tiende a Me lo dejo encendido, claro, no pasa nada. malgastar la energía eléctrica, la climatización, malgastar el material, etcétera. Ojo, no confundir que si me lo he dejado un día, no pasa nada. Ese día me lo he dejado, asumo que me lo he dejado y ya está, pero no un día detrás de otro, porque se pueden pensar que se está haciendo adrede. Bien, ahora hablaremos de esta racionalización de este tipo de energía. El agua, ojo, también es otro. Pero también otros temas como racionalización, el uso de los edificios públicos. El mantenimiento de un edificio público es muy caro porque suelen ser edificios grandes, con varias plantas, muchos departamentos. Utilicemos racionalmente los edificios, es decir, si un edificio lo utilizamos, que estén un número determinado de personas trabajando. No puede ser que un edificio enorme público trabajen 5 personas. No puede ser. Eso no es racionalizar. Hay que racionalizar los edificios públicos. Y el que no, se cierra. En un edificio público, si tienen que trabajar 300 personas o 250, pero no 100. Hay que racionalizar el uso de los edificios públicos. Impulsar, si es posible, mediante los departamentos de economía, los departamentos ecológicos o agrícolas incluso en algunos casos, la regulación de medidas energéticas como placas solares, fotovoltaicas, para intentar gastar menos energía eléctrica. Por supuesto, regular los horarios de encendido y apagado de los luminosos, porque vamos a centrarnos luego en la electricidad y la energía dentro del edificio, cuando se está trabajando o cuando dejamos de trabajar. Pero ahora hablamos de fuera del edificio. Casi todos los edificios públicos, o la mayoría, suelen tener luminosos, que son como, aunque son más típicos de los comercios o de las entidades privadas, esos luminosos que por la noche se encienden automáticamente. Pues controlemos el horario de encendido y apagado. Luego veremos aproximadamente las horas en las que podemos ajustar. Eso es automático, es decir, un luminoso, por ejemplo, Diputación. Evidentemente, cuando es de noche, se enciende para que la gente lo vea. ¿Vale? Pues ajustar los horarios lo máximo posible. Por supuesto, lo que hemos dicho, el material importante, hablaremos también un poquito del material.
de oficina. Pero hay que seguir el uso del papel, plástico, combustibles utilizados a diario en las oficinas, controlar mucho ese seguimiento, no malgastarlo, porque son materias primas. Y el agua. Muchos dicen, no, el agua para los baños, para lavarme las manos, para beber agua, por supuesto, pero un uso racional. Es decir, no estemos al baño, me voy a lavar las manos, dejo el agua correr mientras me voy al váter, el agua corriendo. No, no, abrimos el grifo para lavarnos las manos, para echarnos agua en nuestro termo y cerramos el grifo. No dejamos correr nunca el agua. Mucho cuidado con el agua caliente, que evidentemente en invierno nos lavamos las manos con agua caliente, pero no estamos con el agua caliente desperdiciando. Y además que es más cara que... Sí, sí, mucho cuidadito con el agua caliente, ¿eh? En verano, pues en verano no usemos agua caliente, aunque muchos dicen no. Hombre, cuando tú te duchas, evidentemente, aunque sea verano, utilizas el agua caliente, moderadamente caliente, pero en una oficina para lavarte las manos, en verano te las puedes lavar con agua fría. No usemos agua caliente en una oficina pública en verano. En invierno con moderación, en verano no la utilicemos. Porque acordaros, es el dinero de todos. Todo eso lo estamos pagando todos. Correcto. Pues vamos a hablar un poquito de lo que más llama la atención, que es la racionalización de la energía, en este caso eléctrica. Hemos dicho que es bueno que las administraciones públicas promuevan medios alternativos, como pueden ser placas solares, fotovoltaicas, biomasa, que es ahora algo que se está innovando, y utilizar todas estas nuevas medidas para intentar que sean más ecológicos. Primero, importantísimo, las administraciones públicas, una palabra clara es ahorro y otro ecológico. Ahorro y ecológico. Como decíamos cuando hablábamos con Sagi Friki de Disney, para soñar y viajar a Disney, ¿qué dos palabras? Ilusión y ahorro. Pues ¿qué dos palabras tenemos que tener un funcionario público? Ahorro y ecológico. Ahorro y ecología. Muy bien. ¿Qué tenemos en una oficina lo habitual? Pues tenemos la climatización. Esto es que en invierno tenemos la calefacción y en verano ponemos el aire acondicionado. Tenemos la ventilación. No confundamos la ventilación con climatización. Sabéis que los aparatos de climatización tienen una función que es ventilar, que es no da calefacción, no da aire acondicionado, pero solo da el aire para que circule el aire, ¿verdad? Eso es una de ventilación. Tenemos agua corriente, tanto fría como caliente. Cuidado con el agua caliente, ya hemos dicho, en invierno y con mucha prudencia. La iluminación de los despachos, de las dependencias, y no solo la iluminación, sino la electricidad que usamos para los equipos ofimáticos y todo tipo de aparatos eléctricos que vamos a utilizar en nuestro día a día. O sea, hay gente que dice, voy a poner a cargar el móvil porque no lo pago yo. Error. Si es un móvil de empresa o que tienes para la administración pública, el que tiene su móvil, es lógico, es una de sus atribuciones, pero un móvil particular. O mínimamente una tablet, un router portátil, no lo puedes poner. Aunque digas, es que me queda poca batería. No lo puedes poner. Llévatelo cargado de casa. Bueno, particular, nada. Es igual que cuando hablábamos del material, que decíamos, no, pues me llevo estos folios que hay mucho. No nos llevemos folios, ni bolis, ni grapadoras, no nos llevemos nada de material. No hagamos fotocopias particulares para nosotros. Es decir, me voy a fotocopiar un libro o simplemente no hagamos nada particular. Ahorremos pues lo mismo en cuanto a las energías. Utilicemos las energías muy racionalmente y solo en nuestro ámbito profesional. ¿Qué medidas podemos orientativas facilitar o nos facilitaría la administración pública a los empleados para garantizar una plena atención ciudadana con el ahorro máximo? O sea, también es evidente, no vamos a estar a oscuras, no vamos a estar
pasando frío en invierno o calor en verano cuando tenemos que atender al ciudadano. El ciudadano tiene que tener una atención plena y satisfactoria. Racional, pero plena. ¿No? Hay que tener todos estos servicios, hay que tenerlos en funcionamiento, pero racionalmente, es lo que estamos hablando. Y ahora hablaremos de esto, pero en verano, lo que hacemos todos a primera hora, no me lo neguéis en los comentarios, no me digáis, Álvaro, yo no lo hago porque sé que lo hacéis. Y es, a primera hora, a las 8 de la mañana, cojo, abro la ventana por no dar el ventilador. Bien, luego hablaremos un poco de la ventilación. Eso es uno de los aspectos que me acabo de hablar. Bueno, podemos hablar de algunas medidas que se promueven ya desde el gobierno o la presidencia, cuando ya hablamos de los órganos de gobierno, de la administración pública, nos vamos a centrar en la Diputación de Guadalajara para centrarnos, que está el presidente, los vicepresidentes y luego está el pleno, ¿no? Esto sería, para que nos entendamos, en el gobierno de España, el presidente es el presidente, los vicepresidentes serían vicepresidentes y ministros, que son los diputados consejeros, ¿verdad? Sí. Presidente, vicepresidente, ministros, diputados consejeros y el pleno, que serían los diputados. Todas las medidas hay que llevarlas al pleno, que es como el Congreso de Diputados. El Congreso de Diputados aprueba las leyes que se propongan, pero se aprueban por todos los diputados, sean del signo político que sea. En este caso, en la Diputación igual, habrá un pleno de diputados de diferentes signos políticos. Y es el pleno el que tiene que autorizar, el que tiene que legislar al nivel de la Diputación. ¿Vale? Pues el gobierno de la Diputación, en este caso, ¿qué medidas nos propone o nos sugiere? Por ejemplo, el trabajo a distancia. El trabajo a distancia, que después de la pandemia se ha puesto de moda, pues determinados servicios. Hay servicios que requieren atención al ciudadano personalmente. No puede haber trabajo a distancia, pero puede haber algún departamento de economía, de recursos humanos, perdón, que algún funcionario o se pueden alternar hacer trabajo a distancia desde casa para ahorrar los recursos energéticos de las administraciones públicas. Repito, siempre esto es igual que el uso de las energías. Ojo, no quiero, una cosa es racionalizar y otra cosa ya es No quiero darlo. no utilizarlo, no. Lo primero es atención al ciudadano plena y satisfactoria. ¿Cuál es la primera finalidad de un funcionario público? Atención al ciudadano plena y satisfactoria. Entonces, si se garantiza esa atención, se puede, ciertos departamentos, ciertos funcionarios, promover el trabajo a distancia. Y, por supuesto, promover el transporte público. Transporte público, es decir, no tener 40 coches de la Diputación para hacer visitas o para hacer algún desplazamiento. Fomentar el transporte público. Muy importante, ya lo hemos anticipado, algo que nos propone, como hablamos en los riesgos laborales. Aquí hacemos una regla de 3 con los riesgos laborales. ¿Qué tiene que promover la administración pública? Igual que la administración pública promovía todas las medidas, todas las prevenciones que podía tener para prevenir, valga la redundancia, los riesgos laborales, nos ponían medidas y nos ponían cursos de formación y nos formaban, nos enseñaban, nos motivaban. Pues es aquí lo mismo. Otras medidas que nos pone el gobierno de una administración pública, aparte de promovernos el trabajo a distancia, sugerirnos el transporte público, es formación, convencimiento, sensibilización y motivación. Un funcionario público para racionalizar el uso de las energías, el racionamiento del dinero público, tiene que estar sensibilizado, tiene que estar motivado y, por supuesto, formado y conocer todas estas medidas que realmente son sencillas porque las deberíamos hacer también en casa para ahorrar nosotros en casa. Nosotros no dejamos por las noches las luces encendidas. Nosotros no ponemos la calefacción al máximo. Pues lo mismo, hay que sensibilizar sobre el uso de toda esta energía, informática, climatización, iluminación, ventilación, agua caliente, etcétera, y hacer cursos de formación al respecto.
Por supuesto, se tienen que coordinar las administraciones públicas, es decir, una diputación coordinarse con la Administración Pública de Energía, el Ministerio de Energía para todos estos temas, etcétera. Una coordinación de todas las administraciones. Y hacer un seguimiento de estos gastos y de esta racionalización. Es decir, un seguimiento quiere decir simplemente que vamos viendo las facturas. Esto es como si es que lo podemos trasladar, como hemos dicho al principio, a nuestra economía doméstica de casa. La administración pública tiene un edificio concreto, por ejemplo, un polideportivo la Diputación de Guadalajara tiene unos gastos de luz, unos gastos de climatización, y eso hay que seguirlo. Hay que seguirlo. Oye, pues este mes tal, este mes cual, en verano tal, para coordinar medidas para mejorar esa economía. Un gran plan, digamos, de racionalización de esta energía, de este consumo, en resumidas cuentas, racionalizar el dinero público de todos, es lo que hemos dicho, racionalizar la prestación de los edificios, lo primero del uso de los edificios administrativos y sus instalaciones. Es decir, que los edificios y las instalaciones de la Diputación, en este caso, estén en pleno funcionamiento, porque es costoso mantener estas instalaciones. Es decir, no puede ser que esté abierto un polideportivo y solo funcione la mitad de las pistas, por ejemplo. No, tiene que estar a pleno funcionamiento. No puede ser que haya un edificio con 100 despachos y haya 15 en funcionamiento. No. Racionalicemos los edificios. Si hay que concentrar en un edificio 3, lo concentramos para que uno funcione plenamente y los demás puedan estar cerrados. Esa es primera medida. Racionalizar el uso de edificios, de los edificios y las instalaciones. Garantizar, por supuesto, la atención plena y satisfactoria al ciudadano por parte de los empleados y empleadas públicas, los funcionarios. Y esas medidas, y tercero, esas medidas de sensibilización y formación. Esto es como en los riesgos laborales. Igual, primero una formación teórica para que se conozcan todas estas medidas, cómo hay que comportarse con las energías, cómo hay que comportarse para racionalizar los edificios y después sensibilizar. Es decir, esta sensibilización o digamos motivación es día a día, desde mayor jefatura hasta el último empleado, todos. Señores, la economía, señores, racionalicemos la climatización, la iluminación, formación de cursos cuando sea conveniente y sensibilización a diario. Vamos a entrar en lo práctico. De esto que hemos hablado a la práctica. Pues hay que establecer los horarios de encendido y de apagado de las instalaciones. Que eso es lógico cuando se apertura una instalación de administración pública y cuando se cierra. Hay un horario. Vamos a suponer que el horario de atención al público es de 9:30 a 2. En algunos casos habrá también horario de tarde, ahora hablaremos. Pero el 90% de la atención en la administración pública es de mañana, pues entonces, claro, si es de 8:30 a 2, los trabajadores tendrán que entrar a las 8 y se tendrán que ir a las 2:30 o 3. Pues desde las 8 que entra la persona, la ordenanza, que tiene que abrir las instalaciones, es cuando dará encendido a todas las instalaciones. Y cuando se vaya, ocuparse de que todo esté apagado. Ese es el horario de encendido y apagado. Se procederá a los ajustes necesarios en el horario de encendido y apagado, lógicamente. Por ejemplo, si hay que ir media hora antes a iluminar o a encender, porque habrá aparatos, por ejemplo, la fotocopiadora hemos visto que hay que encenderlo y que hay un periodo de calentamiento muy breve, unos segundos, ¿vale? Pero habrá ordenadores que pueden tardar unos minutos. Pues ir un poquito antes a encender todos los aparatos ofimáticos para que estén correctos. La climatización igual. Si vamos en invierno
y hace muchísimo frío, como es el caso nuestro de Castilla, en Guadalajara, pues no puede ser de que empecemos a trabajar funcionarios a las 8:30, por ejemplo, y se encienda la calefacción a las 8:30. Tendrá que ir a la ordenanza 15 minutos antes o 20 minutos antes ya a encenderlo. O sea, hay que establecer ese horario de encendido y apagado de todas las energías eléctricas, iluminación, ventilación, calefacción, aire acondicionado, los aparatos, hemos dicho, PCs, fotocopiadoras, impresoras, todo esto. Unos horarios racionales, es decir, sin desperdiciar la energía, pero con el confort adecuado a trabajadoras y trabajadores y a los ciudadanos y ciudadanas que nos van a visitar y a los que tenemos que dar una plena satisfacción y atender correctamente. Es decir, ni tanto ni tan calvo, como se suele decir. Es decir, ni dejar toda la noche encendida la calefacción para que esté calefada o esté encendidos los ordenadores toda la noche, ni llegar a la hora punta de abrir y de atender y encenderlo porque se tarda en calentarse, en ventilarse, en airearse, en ponerse en funcionamiento los aparatos ofimáticos. Es decir, hay que tener en cuenta ese periodo de antes de poner en funcionamiento las energías, pero el tiempo justo y prudencial, que eso nos lo da la experiencia de todos los días. Oye, pues en el mes de enero necesito poner media hora antes la calefacción. En marzo, 5 minutos antes. En verano, el aire acondicionado lo tengo que poner 15 minutos antes en julio, en agosto. En septiembre, a lo mejor con 2 minutos antes me vale. El ordenador me tarda 10 minutos entre que hace todos los días el arranque, que suele hacer al arrancar los ordenadores, si meten a distancia, remoto, actualizaciones, pues es lo que tarda. En fin, eso nos lo da la experiencia y por eso establecemos unos horarios, porque ya sabemos lo que va a tardar en caldearse o en iluminarse unas instalaciones. Utilizar al máximo los sistemas de ahorro energético. Por ejemplo, vamos a hablar de ventilación, en este caso, free cooling o ventilación natural, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues, por ejemplo, En igual de dar a las 8 de la mañana el aire acondicionado, a abrir la ventana. a abrir las ventanas, efectivamente. Evidentemente, a las 9:30 o 10 ya empieza a hacer bastante calor, pues habrá que dar la climatización, que para eso está, y recordamos que no hay que desperdiciar ni malgastar las energías ni la economía, pero también hay que estar en un ambiente de confort para nosotros y para el ciudadano también. Por ejemplo, en los edificios estos tan grandes de varias plantas hay que racionalizar también, igual que racionalizamos los edificios públicos de manera que en un edificio que haya 100 despachos no haya 10 y 90 cerrados, o en un polideportivo haya de 10 pistas, haya 2 en funcionamiento y 8 cerradas, o sea, que esté todo el edificio en pleno funcionamiento. Lo mismo con los ascensores. No podemos tener algunos edificios, porque estamos acostumbrados a tener un ascensor en casa. Pero hay edificios públicos que pueden tener 4 o 5 ascensores. No podemos tener los 5 ascensores en funcionamiento cuando la cantidad de personas que están son mínimas. Entonces, se ajustará el número de ascensores al número de personas que están visitando nuestra administración. Si es a primera hora y hay poquitas personas, un ascensor. Según van aumentando el flujo de ciudadanos, de visitantes, iremos habilitando más ascensores. Esto es como os gustará, porque somos frikis de Disney, de los parques de atracciones. Cuando en una atracción hay un sistema, por ejemplo, en el Magic Kingdom, que estamos hablando de él, Big Thunder Mountain, es un sistema de un tren, una montaña rusa, un credit de un tren que se va por la montaña, ¿no? A primera hora funciona un tren, pero cuando la mayoría de la gente se va hacia la atracción, cuando se masifica, al mismo tiempo llegan a funcionar hasta 4 trenes. Lo mismo con los ascensores. Racionalicemos, no los tengamos todos en funcionamiento vacíos. Los horarios de limpieza. Antiguamente se hacía el servicio de limpieza antes de que llegaran los trabajadores.
Bueno, esto supone que hay que encender, hay que climatizar antes, no. Tengamos ese punto medio. Es decir, ni que vayan antes cuando está el edificio vacío ni cuando está lleno, porque puede ocasionar molestias, sino a esa primera hora que todavía no están los ciudadanos, pero que ya están los trabajadores, cuando está el edificio en horarios de ocupación parcial, es decir, con los empleados, ¿no? Ahí hagamos los servicios de limpieza. Por ejemplo, la iluminación, hemos hablado antes de el luminoso exterior, que es por la noche. Racionalicemos el horario, luego veremos más o menos qué horario podemos ponerle. Racionalicemos, por ejemplo, muchas administraciones públicas son edificios históricos, palacios, históricos rehabilitados, ¿no? El Palacio de la Diputación de Guadalajara es un edificio histórico precioso que tiene unos focos, todos estos edificios, serviría igual para hablar del ayuntamiento, todos los edificios históricos de una ciudad, se les pone unos focos y por la noche se ilumina esto para que se ilumine el edificio y todos lo podamos disfrutar. Racionalicemos esa iluminación exterior del edificio, iluminación exterior de los parkings, de las zonas de basura, todas esas zonas exteriores, racionalicémonos también. Almacenes, zonas de ocupación no permanente, etcétera. Revisemos las potencias contratadas. Como todos sabemos, tanto para la climatización como para la electrificación de los edificios, se hace un contrato para una potencia. Cuanto más potencia contrates, más caro va a ser. Evidentemente, una administración pública tendrá una potencia superior a una casa, porque tiene muchos más aparatos ofimáticos, porque tiene muchos despachos, porque hay muchas personas trabajando. Pero igual que hay que hacer un seguimiento todos los meses de cómo van los gastos, para ver si hay algún desvío, si hay que tomar medidas, hagamos un seguimiento en la potencia, en las facturas. Si va bien, decir, pues vamos a reducir un poco la potencia, a ver cómo este mes, a ver cómo va, hacer un seguimiento de las potencias contratadas. Se realizará un programa de funcionamiento de las instalaciones y equipos consumidores de energía con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo de energía para distintos regímenes de ocupación y temporadas climáticas. Es decir, hacer un programa de seguimiento también, tanto de la climatización como de la iluminación de las instalaciones, para dar el servicio correcto. Acordaros que al ciudadano servicio pleno y satisfactorio. El servicio correcto, pero con el mínimo consumo de energía para ese servicio pleno y satisfactorio. El mínimo consumo. Pues se hará un seguimiento si en verano hay que la iluminación menos, evidentemente, porque hay más iluminación natural, si hay que hacer ventilación natural, el free cooling que hemos hablado, hacer un seguimiento. O sea, es importante en todo el tema económico, seguimiento. Seguimiento, sí, para ver si un mes se nos dispara algún recibo, para ver qué ha pasado, hacer un seguimiento, a ver, y siempre tomar las medidas adecuadas. Este seguimiento establecerá el régimen de horarios de puesta en marcha, ya hemos hablado de los horarios de puesta en marcha, nos da la experiencia, es decir, un horario de puesta en marcha es cuando se abren las instalaciones, pero cuando los trabajadores van allá a incorporarse, pues la persona encargada, este conserje, este ordenanza, este subalterno encargado de abrir los edificios, pues si tiene que ir 5 minutos antes, 10 minutos antes, a establecer el horario de encendido, climatización e iluminación. Ambiente de confort, eso es fundamental, ya lo hemos visto. Siempre para el horario laboral, eso es lógico. Es decir, mantenemos el horario de encendido y apagado en el horario laboral. Pero, cuidadito, como el horario no laboral, que a veces por la tarde, en horario de tarde o en horario que no está establecido, alguien tiene que ir a hacer un trabajo extraordinario, algo no acabado, una reunión que no ha podido ser por la mañana, hay que hacerlo por la tarde, cuestión de tiempo, cuestión de agendas, pues hay que ajustar esos horarios al horario laboral sobre todo, pero también a las actividades que se realicen fuera de ese horario. ¿Mm? Cuidado, y tener muy en cuenta, oye, que hoy extraordinariamente esta tarde va a haber un evento en este edificio. Pues hay que tenerlo en cuenta para el encendido, el apagado, el mantenimiento de una climatización correcta, etcétera. Acordaros que estamos haciendo mucho hincapié en las energías.
pero acordaros de la racionalización, que es más importante prácticamente, de los edificios e instalaciones. Es decir, utilicemos las instalaciones y los edificios a pleno rendimiento. No tengamos la mitad de los edificios cerrados o sin uso. ¿Mm? Vamos a hablar un poco ya de datos un poquito más específicos de todo esto que hemos hablado, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de la climatización. Las condiciones de temperatura ideales. En invierno, la climatización, ¿qué va a ser? La calefacción. La calefacción. ¿Qué temperatura piensas que no debería superar esa climatización? 19 grados. No se debe superar los 19 grados en el aparato. Sabéis que hoy el aparato, como hemos estado hablando estos días de la fotocopiadora, impresora y escáner, que es el aparato fundamental con el PC de una oficina, ¿no? Y vemos que en este aparato multifuncional, fotocopiadora e impresora, tenemos una pantallita en la cual seleccionamos todas las funciones. En la climatización hoy en día no es como antes, que era una rosca que le dabas la temperatura, no, ahora es una pantallita que tú seleccionas calefacción, aire acondicionado, ventilación, temperatura, muchos aspectos. Pues una de esas es la temperatura. Nosotros tenemos que poner en calefacción no más de 19 grados en invierno. Y en verano, ¿qué climatización ponemos? El aire. El aire acondicionado. ¿Qué temperatura tenemos que poner? Y no bajar de esta temperatura. Es decir, en invierno no subir a 19 grados y en verano no bajar de 27. Quedémonos con esa cifra. No bajar, porque en muchos sitios lo ponen a 21 grados, que luego resulta que a la hora o a las 2 horas de estar allí te pasmas de frío en verano, ¿no? No hagamos eso. No bajemos de los 27 grados. Ya datos concretos. Que estos datos, algunos se van a llevar las manos a la cabeza. Yo trabajo en una oficina y ahora es invierno y estoy poniendo a 24 grados la climatización. Pues primero, estás haciendo un gasto excesivo. Y seguro que luego al minuto, los 2 minutos te vas a asar. No es sano. Es que no es sano esas temperaturas. Y más estando muchas horas. Porque estás muchas horas, a lo mejor no te sientes a gusto, no lo notas, pero el cuerpo sí nota. O sea, que no es sano tampoco abusar de esas temperaturas. Con lo cual hay que establecer un seguimiento por parte de los responsables de la gestión energética del edificio, del departamento en cuestión, de que se están cumpliendo estos controles de temperaturas, ¿vale? Igualmente, estos responsables, hemos hablado de la ventilación, que a veces, especialmente la ventilación, vamos a hablar en términos de verano, es para dos motivos. Primero, para primera hora, cuando la temperatura no es muy alta, podemos ventilar con las ventanas, abriendo las ventanas, ¿no? Y segundo, cuando ya han pasado estas primeras horas, pero son días de no muy altas temperaturas, por ejemplo, no vamos a hablar de pleno verano, pero por ejemplo, mayo, junio, septiembre, octubre, esos meses intermedios, puede haber, pues en igual de darle al aire acondicionado, démonos a la función de ventilación. La función de ventilación va a hacer correr el aire con esa sensación como si fuera un ventilador, pero gasta muchísima menos energía que el aire acondicionado. Usemos la ventilación natural las primeras horas de la mañana y la ventilación del aparato en vez sustituyendo el aire acondicionado cuando las temperaturas no sean muy altas. Utilicemos esa ventilación. Obviamente, si nos vamos a encontrar con unas temperaturas de 31 o 32 grados, ahí, aunque tengas el aire que va a salir de ahí, va a ser un aire calentuzo. Claro. Hay que racionalizar y confort. Igual que hemos dicho, ¿de qué dos palabras de atención al ciudadano en este aspecto? ¿Qué atención se le debe dar? Plena y satisfactoria. Pues, ¿y qué dos palabras hay que compaginar en esta racionalización? La racionalización y el confort. O sea, tampoco pasemos frío, tampoco pasemos calor, ¿no? Sí. Tampoco estemos con poca iluminación que perdamos vista, ¿no? Sí. ¿Vale? O sea, es que la palabra es racionalizar, viene de razón.
de utilizar la razón, del sentido común. Esto es sentido común. Es decir, vamos a estar en el punto medio, en lo justo. Ni nos vamos a exceder en temperaturas ni en iluminación, pero tampoco vamos a pasarlo mal. Confort y racionalización. Es que es sentido común. Y muy importante, aparte de este seguimiento de las temperaturas y de la ventilación, sustituyendo el aire acondicionado, cuando sea necesario se puede sustituir la ventilación, que consume mucho menos, los aparatos automáticos de encendido y apagado. Esto se utiliza evidentemente cuando no hay personas, que es, como hemos dicho, luminosos por las noches o la iluminación de edificios históricos. Entonces hay un control automático que habrá que ajustar las horas. Aunque veáis que paramos un momento, es que estoy revisando para que no se me pase nada de lo que estoy hablando. Bien, pues como hemos dicho, las temperaturas importantes. Recuérdanos esas dos temperaturas de la climatización. La calefacción no más de 19 grados y luego el aire acondicionado no menos de 27 grados. Bien, pues vamos a hablar de estos luminosos automáticos para las luces exteriores, no interiores de los edificios, que son los luminosos, que son los focos que iluminan las fachadas de estos edificios históricos, parkings, como hemos dicho, almacenes, lugares de depósito de basuras, o sea, sitios exteriores, sitios que no son de uso continuo. Hay que ajustar mucho esa iluminación, es decir, se debe encender para que se vea por la noche, pero no se puede estar toda la noche con el luminoso o con los focos. Por eso vamos a hablar, igual que hemos hablado de unas temperaturas, vamos a hablar ahora de unos horarios, así que pueden ser muy identificativos, ¿no? De lo que puede ser. En invierno, por ejemplo, que hay muchas más horas de noche que de día, podemos poner automáticamente que entren en funcionamiento a las 11 de la noche y en verano a las 12. ¿Vale? Por ejemplo, las luces de iluminación, los focos de fachadas, por ejemplo, se podrán poner a partir de la 1 de la mañana. Las instalaciones de iluminación de parques y jardines se apagarán 1 hora después del cierre de estos parques y jardines, ¿no? Porque ahí no hay nada que iluminar, simplemente se va la gente, 1 hora se da y se apaga. En instalaciones deportivas, polideportivas, pistas de atletismo, pistas exteriores, se ajustará la iluminación al uso de las pistas, ¿no? Es decir, si se cierra a las 10, pues a las 10:10 se apaga y ya está. En los parques y eso es 1 hora más, un poquito más, porque a veces se cierra, pero hay gente todavía dentro y tarda un poquito más en salir. En las instalaciones deportivas no, una vez que se decreta el cierre ya no hay más actividad deportiva, ¿no? Entonces se puede ajustar el horario de iluminación al horario del uso. En los parques y jardines, 1 hora después de su cierre. En el alumbrado público que tenemos en Navidad, que tenemos en Carnaval, que tenemos en nuestra semana festiva de las fiestas patronales, se encenderá para que la gente sale, lo vea y se estima una hora prudencial, la 1 de la mañana, para proceder a su apagado. Hemos dicho de los luminosos que en invierno a las 11 y en verano a las 12 hasta hora de apagado. Ahí no se indica hora, pero, hombre, hay que ser razonables. Si estamos hablando que las luces que iluminan unas fiestas patronales se pueden apagar a la 1, según si es un día de muchos eventos por la noche, pues se pueden prolongar más. Hay que ser también razonables en ese sentido. Pues se enciende un luminoso a las 12 de la noche en verano, pues hasta las 2, por ejemplo. Es un razonable. A partir de las 2 no va a haber ya mucha gente por la calle.
Vamos a hablar del uso de combustibles. Hay que seguir el uso del papel. No malgastar el papel, acordaros, los plásticos y todo tipo de combustibles utilizados a diario en todas las oficinas administrativas y su repercusión en el consumo de energía, materias primas y agua. Es decir, ahorrar en estos materiales, primero para la racionalización de la economía y de la energía de nuestro edificio y de nuestra administración pública, y seguro por el medio ambiente. Por eso el papel hay que utilizar cada vez menos por el medio ambiente, porque el papel, ya sabéis, viene de la madera. La madera es fundamental en nuestros árboles, en nuestros bosques, para nuestra vida, y hay que protegerla, hay que ser ecológicos en ese aspecto. Todo lo que no es imprescindible imprimir, no lo imprimamos. O no tiremos un folio a la mitad. Hablando de todo este tipo de racionalización energética, que son para los dos temas: economía, dinero público, y ecología, que es bienestar. Entonces, todas las obras que se realicen, es decir, por supuesto, si es un edificio nuevo, se deben implantar en este edificio nuevo todas las medidas energéticas, todos los sistemas, como hemos dicho antes, de placas fotovoltaicas, placas solares, agua caliente y calefacción por medio de la biomasa, todo lo más novedoso para ahorrar dinero y para que sea más ecológico. Pero si no es un edificio nuevo, es un edificio que se va a rehabilitar, que se van a hacer obras, en esas obras se deben ya implantar todas las medidas de ahorro energético y ecológico. Recordamos también, para el refuerzo de, primero, racionalización de los edificios, es decir, que estén a pleno rendimiento, que no estén vacíos, igual que los ascensores, racionalizar el uso de ascensores, cuando sea posible, para una plena atención al ciudadano, en algunos negociados o departamentos, promover el trabajo a distancia, el transporte público, el movimiento de los funcionarios en su horario de trabajo, es decir, cuando hagan visitas, cuando tengan que hacer alguna gestión fuera, que no tengan que usar el... Evidentemente va a haber coches oficiales de la administración pública, pero usemos el transporte público, ¿Qué más podemos hablar? Yo creo que hemos hablado prácticamente de todo lo interesante. Luego casos ya más, igual que cuando hacemos un edificio, estamos en construcción de un edificio nuevo o rehabilitando uno antiguo, ya vamos a poner todas estas medidas energéticas nuevas para su ahorro y ecología. Pues vamos a poner medidas ya, pues a lo mejor nos pueden parecer más estrambóticas o más extraordinarias. En un aparcamiento de un edificio de administración pública, pues reducir a lo mejor ciertas plazas de automóviles privados de los trabajadores para poner unos aparcamientos de bicicletas, para promover que se mueva, que los que tengan bicicletas, hay gente que le gusta, que sale los fines de semana, que en su tiempo libre hacen bicicleta, pues que vayan a trabajar en bicicleta. Es una manera de fomentar este ahorro. Un porcentaje mínimo de prestación de servicios presenciales. Es decir, que si hay un departamento, vamos a suponer, el horario laboral, ya sabéis, es de mañana en las administraciones públicas, pero en algunas administraciones, por ejemplo, me estoy acordando yo que personalmente he utilizado la Delegación de Educación de la Consejería de Castilla-La Mancha. Siempre hay una tarde, cada inspector, si quieres hablar con él, tiene una tarde a la semana. De manera que pues vamos a racionalizar también ese uso de las tardes. Que no esté el edificio vacío para un inspector, pues concentremos, en igual de abrir todas las tardes, abramos 2 tardes nada más, martes y jueves, por ejemplo, y que se concentren en sus despachos más inspectores,
más funcionarios, más ordenanzas, en igual de dividirlo, de manera que las demás tardes estén cerradas, todo apagado. Racionalicemos ese uso de esos horarios y de esos trabajadores, que se concentren, igual que tenemos que racionalizar los edificios y que se concentren los trabajadores correctos en un edificio, que no estén vacíos, lo mismo para las tardes o para ciertos horarios, que no vaya una persona a trabajar 3 horas por la tarde, que esas 3 horas las aprovechen más personas. Y aquí ya esto es como un resumen, acordaros, formación, cursos de formación, igual que en riesgos laborales, y luego día a día, motivación y sensibilización sobre estos temas. Y ya como resumen, son 4 puntos que los hemos repetido 20 veces para que os lo sepáis. Racionalización de edificios, instalaciones. Y luego dentro de las instalaciones, sobre todo, la energía, la climatización, el material, que os dedico un minuto nada más, porque ya lo hablamos en el primer capítulo del comportamiento de nuestros funcionarios en la atención al ciudadano, que tiene que ser plena y satisfactoria, por supuesto. Racionalicemos el papel. Hemos hablado de papel y plásticos, que son combustibles, se consideran combustibles, pero del todo tipo de material: lapiceros, bolígrafos, rotuladores, tampones, de parasellos, sobres de cartas, papel de carta, sacapuntas, gomas, todo tipo de material, agendas, lo que se os ocurra, racionalizarlo. Por supuesto, no utilizarlo para bien privado, sino es para el trabajo profesional, pero dentro del trabajo profesional no desperdiciar los folios, hacer una línea, un folio y tirar la papelera y coger otro folio. Racionalicemos el material. No solo la energía, no solo, porque claro, os he dicho desde el principio que siempre pensamos en racionalizar la economía y la ecología, y hablamos de energía, de iluminación y eléctrica para los equipos ofimáticos y climatización. Veamos esas más cosas, veamos cómo los edificios, las instalaciones, los ascensores, los parkings, la iluminación exterior, todo hay que racionalizarlo, todo hay que economizarlo. No hay que malgastar el agua, ni el agua caliente, las temperaturas de la climatización correcta. Utilicemos en verano la ventilación natural o la ventilación artificial de nuestro aparato de climatización en vez del aire acondicionado. Seamos racionales, seamos conscientes del gasto público y de la ecología, de estos dos, economía y ecología. Y, sobre todo, también seamos conscientes del confort. Es decir, no malgastar, no desperdiciar, pero trabajemos en ambiente de confort para nosotros y para los ciudadanos que nos van a visitar. Es decir, ese equilibrio entre confort y economía y racionalización es lo que debemos encontrar. Y para eso hay un seguimiento, unos horarios que tenemos que establecer de encendido y apagado de las instalaciones, que eso nos lo dice la experiencia. Que en invierno habrá que venir un poquito antes a encender la calefacción, un poquito antes siempre a encender los equipos ofimáticos, apagarlos siempre, no nos vayamos sin revisar los despachos, sin revisar las instalaciones de climatización. En el momento que nos vayamos, todo apagado, en el momento que lleguemos todo encendido, con ese horario que a lo mejor hay que ir un poquito antes, porque si vas a la misma hora, a lo mejor tarda media hora en empezar a calentarse un edificio muy grande, y esa media hora pasamos frío, ¿no? Pues que la persona indicada vaya media hora antes a encender la calefacción. Establecer horarios, hacer un seguimiento, ver las potencias contratadas, seguir las facturas, seguir el gasto. Hacemos un seguimiento. Ya con esto acabamos, pero sí quería dedicar 5 minutitos también, que esto lo haré en los próximos, son 5 minutos finales en todos estos episodios, que es la atención al público, que era el primer capítulo, acordaros que vimos, que lo hemos hecho ya 2 veces, que es también sentido común, no solo es el trato del funcionario hacia el ciudadano, la relación de la administración pública a sus ciudadanos y viceversa, que es de sentido común, que es de la vida. Igual que hemos hablado que la economía de una administración pública lo tenemos que hacer una regla de 3 a la economía doméstica de nuestra casa,
que nosotros no desperdiciamos las energías, que intentamos ahorrar lo máximo posible, que no malgastamos, pues lo mismo es en este trato, en esta atención. Nosotros en la vida, nuestros vecinos, amigos, compañeros, hasta la persona que va en el autobús que no conocemos, decimos buenos días, buenas tardes, saludamos, sonreímos, somos amables. Eso es. Esa es la clave. Amabilidad, cordialidad, siempre profesionalidad, ¿eh? No estar de cháchara ni de risa, sino amabilidad, cordialidad, sonrisa, muy amable, muy buen vocabulario, muy buenas palabras, siempre a la gente. Dar la información correcta, orientar a las personas, sobre todo orientar en nuestro trabajo de subalternos, orientar hacia otras personas, desviarlas, dirigirlas bien, atenderlas bien, ser proactivos, no dejar que una persona esté esperando, sino dirigir, aunque haya cola, que sepa que la hemos visto. Buenos días, ahora mismo la atiendo. Estoy con usted en un segundo. Esa proactividad, esa amabilidad, ese hacer bien las cosas. No dar la información que no es necesaria. No hace falta, si nos preguntan de economía, hablar de economía o de aspectos legales de algo, no. Ser amables, atenderlos con diligencia, rápido, que no esperen, que no se irriten, que no estén esperando de más, sino atenderles bien y desviarles o darles alternativas. Oye, pues la persona que busca tiene hoy la agenda llena, tiene 10 personas esperando, deme su teléfono, deme su... Se pone en contacto, o sea, dar recursos, ser amables, no hacer esperas. ¿Qué funciones? Pues eso, recepción y acogida de los ciudadanos. Facilitarles la orientación dentro del edificio y dentro de la información que necesitan. Todo tipo de ayudas. Ayudarles a rellenar las instancias. Darles la información correcta y justa. Pero sobre todo recepción y orientación. Que sepan que les hemos visto. Gestión de procedimientos que estén nosotros, como darles los impresos, ayudarles a rellenarlos, darles un papel con la información de lo que necesitan, que tendremos. Recepcionar con sonrisa sus sugerencias, no solo desviarles si quieren una información, si quieren una solicitud, una ayuda, entonces tenemos que desviarles, orientarles a los despachos, decirles qué personas les van a atender, sino que cuando nos traten sugerencias, nos traten quejas, con sonrisa se las vamos a admitir, se las vamos a sellar, van a ver que se las cogemos y que las vamos a hacer seguir. Quejas y sugerencias, igual que cualquier tipo de información, es fundamental. Dicho esto, ya sí que acabamos por hoy, porque es jueves, os repito. Tenemos muchas ganas de hacer unas vísperas de fin de semana, ¿verdad? Sí. Incluso tenemos ahora de un poquito hacer un poquito de música moderna que nos apetece, ¿verdad? Sí. Y a disfrutar del jueves. Y os deseo un feliz jueves. Iba a deciros un feliz fin de semana, pero no me voy a despedir porque este fin de semana, tanto en Sagi, Friki de Disney, como bien sabéis, tendremos nuestros episodios sobre el Magic Kingdom, que están muy divertidos, muy emocionantes y muy didácticos. Espero que no os echéis muchas siestas, por cierto. Y también colaboraremos en Expreso con Álvaro, ¿verdad? Sí. Que vamos a hablar de aspectos muy interesantes. Hoy hemos estado comentando que lo primero mañana, posiblemente, cuando vayamos de ruta, vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? De los Park Hopper, ¿no? Sí. Es que hemos estado viendo unos vídeos y, como siempre os digo, que prepararos hoy en día con YouTube, que es una maravilla, prepararos vuestros viajes. Estos viajes son un poco complicados a los parques temáticos, sobre todo de Disney, con vídeos, que hay youtubers maravillosos. Pues hemos estado viendo y tenemos una reflexión que haceros. Álvaro y yo lo hemos hecho ya varias veces, pero vamos a hacer una reflexión sobre el Park Hopper, ¿vale? Vale. Pues con esto nos despedimos. ¡Chao! ¡Feliz jueves! Bueno, y ahora lo importante es escucharme a mí. Quedaros un poquito con esto que os voy a decir. Hoy me voy a poner un poquito más serio. Hoy sí, porque mucha gente lo que hace es perder el tiempo. El tiempo que tenemos nosotros, nuestro tiempo es limitado. El tiempo en sí es ilimitado, pero el tiempo que nosotros tenemos es limitado. Os lo digo yo porque hoy tenía durante un momento la sensación de que
mi hora iba a llegar. Pero me he recuperado. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto ha sido un aviso, sobre todo en verano, en este 2023 que ha pasado, que yo he despilfarrado el tiempo y segundo que pasa, segundo menos que tenemos. Así que, por favor, todos los segundos que tengamos, que los tengamos con ilusión, con esa ilusión que tenemos nosotros de, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si no se cumple? Es que el tiempo, ya lo veréis, o ya lo estaréis viendo, a los 18 se pasa volando, pero cuando se llegan a los 40 pasa todavía más rápido, por lo cual es una pena, pero segundo que perdemos, segundo que no se puede recuperar, es irrecuperable. Y ahora sí que sí, yo me despido hasta mañana. Mañana, pues haremos noticias, sobre todo, un saludito al Club Deportivo Guadalajara, un saludito desde aquí, desde Expreso por Álvaro. Ya sabéis dónde tenéis vuestra casa, la mayoría de los que me seguís. Ya sabéis dónde tenéis vuestra casa, ya sabéis dónde tenéis vuestro rincón de confort. Ya lo sabéis. Por lo cual, yo voy a me despido hasta mañana, que si no, no me callo, me despido hasta mañana.